Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a adentrar en una historia que, bueno, probablemente todos hemos escuchado, ¿verdad? La historia de Newton, la manzana y esa epifanía que lo llevó a descubrir la gravedad. Ajá. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? De verdad, una manzana fue la musa de uno de los científicos más importantes de la historia. Para este Deep Dive, nos basaremos en un artículo que se llama La auténtica historia de Newton y la manzana, Interesante. de la web española. Muy interesante, y les aseguro que hay mucho más detrás de esta famosa anécdota de lo que podríamos pensar. Efectivamente, la historia de Newton y la manzana es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia se entrelaza con la narrativa, ¿no? Y cómo un simple relato puede influir en la percepción pública de un descubrimiento. Exacto. Y lo primero que nos encontramos al investigar esta historia es la biografía de Newton, escrita por William Stukeley en 1752, La vida de Sir Isaac Newton. Sí. Allí aparece por primera vez el relato de la manzana, contado por el propio Newton a Stukeley durante una conversación. Imaginen ser Stukeley en ese momento, escuchando de primera mano al padre de la física contar esta anécdota. Es un relato que sin duda despierta la imaginación, ¿verdad? Lo que hace aún más fascinante esta historia es el hecho de que el manuscrito original de Stukeley permaneció oculto. ¿En serio? Durante siglos, sí, hasta que fue redescubierto en 2010 por la Royal Society. Well, Una prestigiosa institución científica fundada en el siglo XVII en Inglaterra, dedicada a promover la excelencia científica, un verdadero tesoro histórico que nos permite adentrarnos en la mente de Newton y su época. totalmente. Oh. Pero debo decir que la escena que describe Stukeley con Newton, sentado bajo el manzano reflexionando, y de repente, ¡pum!, la manzana cae y le llega la idea de la gravedad. Sí. Suena casi demasiado perfecto, ¿no crees? Tienes razón, la historia tiene un aire casi mítico, ¿verdad? Y aquí es donde surge la primera gran pregunta. ¿Es posible que la historia haya sido adornada o incluso exagerada para realzar la figura de Newton? Me intriga esa posibilidad. De hecho, el artículo de Muy Interesante menciona que no hay ninguna referencia a la manzana en los propios escritos de Newton, lo cual alimenta aún más las dudas sobre la veracidad del relato. Exactamente. La falta de evidencia directa proveniente del propio Newton ha dado pie a un intenso debate entre los historiadores, ¿no? Algunos creen que la anécdota de la manzana fue magnificada por sus contemporáneos para crear una imagen más romántica y accesible del genio científico. Mientras que otros, como bien señala el artículo, interpretan la manzana como una metáfora. ¿Una metáfora de qué exactamente? Buena pregunta. Sí. Algunos historiadores la ven como una representación del conocimiento prohibido, haciendo un paralelismo con el relato bíblico del jardín del Edén. Interesante. Otros, en cambio, la interpretan como un símbolo de la curiosidad científica, esa pulsión innata por comprender el mundo que nos rodea. Es fascinante cómo una simple fruta puede dar lugar a tantas interpretaciones. Sin duda, y no podemos olvidar que la historia de la manzana fue popularizada por figuras de renombre como Voltaire, el famoso escritor y filósofo francés, quien contribuyó a difundir la anécdota por toda Europa. Increíble. Incluso el matemático suizo Leonhard Euler, conocido por sus importantes contribuciones al cálculo y la teoría de grafos, le dio su propia interpretación a la historia. Increíble. Parece que todos querían formar parte del legado de Newton y su manzana. Sí. Pero, si la historia es tan ambigua, ¿por qué crees que ha perdurado a lo largo del tiempo y se ha convertido en una parte tan icónica de la imagen de Newton? Creo que la clave está en el poder del simbolismo. La historia de la manzana, ya sea real o ficticia, condensa a la perfección la idea del descubrimiento científico como un proceso que surge de la observación de la naturaleza. Una manzana cae del árbol, un fenómeno cotidiano que cualquiera podría haber presenciado, pero es la mente brillante de Newton la que se detiene a cuestionar el porqué de esa caída, y a partir de esa simple pregunta se desencadena una serie de reflexiones que lo llevan a formular su ley de gravitación universal. Es decir, que la manzana se convierte en un símbolo de cómo la genialidad de Newton reside en su capacidad de observar lo ordinario Exacto. y extraer de ello una verdad universal. Exactamente. Y ahí reside la magia de la historia. No importa tanto si la manzana cayó realmente sobre su cabeza o si simplemente la vio caer desde la ventana. Lo que importa es que ese evento real o imaginario inspiró a Newton a formular una de las leyes físicas más importantes de la historia. Y hablando de la ley de gravitación universal, creo que sería interesante para nuestros oyentes entender un poco mejor en qué consiste esta ley. Claro que sí. En esencia, la ley de gravitación universal de Newton establece que cada partícula de materia en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, cuanto más masivos son los objetos, mayor es la fuerza de atracción entre ellos. Ajá. Y cuanto más cerca están, mayor
es esa fuerza. Entonces, volviendo a la manzana, esa simple fruta que cae del árbol nos ayuda a comprender que no solo está sujeta a la atracción de la Tierra, sino que también ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, aunque infinitamente menor debido a su diferencia de masa. Claro. Es asombroso pensar que esa pequeña manzana está conectada con todos los objetos del universo a través de la fuerza de la gravedad. Es realmente fascinante, ¿verdad? Y aquí es donde la historia de la manzana adquiere una nueva dimensión, pues nos ayuda a visualizar de forma tangible un concepto que de otra manera podría parecer abstracto y complejo. Es cierto, y volviendo al debate sobre la veracidad de la historia, el artículo menciona algunos nombres que contribuyeron a su popularización. Además de Voltaire, se menciona a Robert Greene y John Conduit, contemporáneos de Newton. Efectivamente, Greene, editor de una de las obras de Newton, relató la historia basándose en una conversación que tuvo con el propio científico, mientras que Conduit, esposo de la sobrina de Newton, también la difundió a través de sus escritos. Estos relatos sumados al de Stukely ayudaron a consolidar la anécdota de la manzana como parte del imaginario colectivo. Y por supuesto no podemos olvidar a Leonhard Euler, quien como mencionábamos antes, contribuyó a popularizar la versión del manzanazo. Exacto. Euler, aunque no conoció a Newton personalmente, fue uno de los responsables de difundir la imagen de la manzana cayendo sobre la cabeza de Newton, una imagen que, a pesar de no tener base histórica comprobada, ha perdurado en la cultura popular y ha contribuido a la construcción del mito de Newton. Es curioso cómo la historia se ha ido modificando con el tiempo, adoptando nuevos detalles y matices. De alguna manera refleja la propia evolución de la ciencia, donde cada nueva generación reinterpreta y enriquece el conocimiento heredado. Sin duda, y en ese proceso de reinterpretación, la historia de la manzana ha trascendido su contexto original para convertirse en un símbolo universal del descubrimiento científico. Y no solo eso, sino que la propia manzana de Woolsthorpe Manor, el lugar de nacimiento de Newton, donde supuestamente ocurrió todo, se ha convertido en un objeto de culto para la comunidad científica. El artículo menciona que incluso se han plantado retoños del árbol original en diferentes partes del mundo, como en el Instituto Balseiro en Argentina. Así es, la manzana de Woolsthorpe Manor se ha convertido en una reliquia, un símbolo tangible del legado de Newton. Y su impacto en la historia de la ciencia es un recordatorio de que las grandes ideas pueden surgir de los lugares más inesperados y que la observación del mundo que nos rodea es la clave para desentrañar los misterios del universo. Y hablando de la manzana de Woolsthorpe Manor, menciona el artículo algo sobre el papel de Catherine Barton en la difusión de la historia. Sí menciona a Catherine Barton, sobrina de Newton, como una figura clave en la propagación de la historia de la manzana al ser cercana a su tío y moverse en los círculos intelectuales de la época. Catherine compartió la anécdota con varios de sus contemporáneos, lo que contribuyó a su rápida difusión y a su inclusión en la narrativa de la vida de Newton. Es interesante cómo la historia de la manzana se entrelaza con las relaciones personales de Newton y con las redes sociales de su época. Claro. En cierto modo nos recuerda que la construcción de la historia de la ciencia no se limita a los descubrimientos en sí, sino que también está influenciada por las personas que rodean a los científicos y por la forma en que se transmiten sus ideas. Totalmente de acuerdo. Y a pesar de todas las controversias sobre su veracidad, la historia de la manzana ha logrado inspirar a generaciones de científicos y continúa siendo un símbolo poderoso del poder de la observación y la curiosidad en el proceso de descubrimiento científico. Creo que esa es una gran lección para todos nosotros. La observación del mundo que nos rodea, incluso en sus detalles más simples, puede ser la chispa que encienda grandes ideas. Sin duda, y nunca subestimes el poder de una buena historia para inspirar la curiosidad y el deseo de comprender el mundo que nos rodea. Al final, la historia de Newton y la manzana nos invita a cuestionar, a investigar y a buscar respuestas en lo cotidiano. Exacto. Tal vez, en lugar de obsesionarnos con la literalidad de la manzana, deberíamos enfocarnos en el mensaje que transmite. La importancia de la observación, la reflexión y la capacidad de hacernos preguntas. Completamente de acuerdo, la historia de Newton y la manzana nos invita a ser curiosos, a explorar y a no dar nada por sentado. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan si nos detenemos a observar con atención el mundo que nos rodea? Una excelente reflexión para finalizar nuestra inmersión en esta fascinante historia, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que se conviertan en exploradores de la vida cotidiana, observen, cuestionen, investiguen. Y quién sabe, tal vez ustedes también tengan su propio momento manzana esperando a ser descubierto.